Muy buenos días. Este video contiene la clase de Historia de la Arquitectura 2, primer periodo 2020. Examinaremos la arquitectura del Renacimiento, en especial il 400, como denominato in italiano 400, corrispondente al siglo XV. Parte primera, que incluye este video. Contexto histórico, social y económico del periodo. Contexto filosófico, l'umanismo y Marsilio Ficino. Característica en la arte y en la arquitectura. Armonías y proporciones, la perspectiva y la ciudad ideal. El arquitecto Filippo Brunelleschi, y examinaremos dos obras en este primer video: la cúpula de Santa María de las Flores en Florencia y el Hospital de los Inocentes, siempre en Florencia, Italia. El término Renacimiento fue acuñado por Vasari para designar un movimiento artístico, pero sobre todo una corriente de pensamiento que aparece en Italia y se desarrolla durante los siglos XV hasta el siglo XVI. Le dio ese nombre Giorgio Vasari, un pintor e historiador, porque hizo renacer los ideales que imperaron siglos atrás en la antigüedad clásica, entendiendo como tal las culturas de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Aquí al lado derecho de la diapositiva podemos observar un retrato de este importante pintor y historiador que ha permitido describir e interpretar los momentos de producción artística en varias épocas de la historia. Este movimiento nacerá, el Renacimiento, en el siglo XV principalmente, llegando a su apogeo en el siglo XVI. Será un movimiento italiano por lo principal y desde ahí se extenderá al resto de Europa. Nelle immagini reproducciones al lado izquierdo de la diapositiva podemos ver el libro que escribió este gran personaje, Giorgio Vasari, que se llamaba Le vite, las vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos. Y gracias a esta obra, que fue escrita en Florencia, que se ha podido estudiar y comprender varios de los fenómenos artísticos de la historia. Los estados modernos, las monarquías europeas crean fuertes estados centralizados. La nobleza queda supeditada. Europa nel siglo XVI aparece como este mapa del 1500. Ya empiezan a definirse los estados acercándose a los confines actuales más reconocibles. Son evidentes toda la monarquía, todos los reinos de Castilla, de Francia, el Imperio Germano, el Reino de Inglaterra, Austria, el Reino de Hungría, el Reino de Polonia, el Imperio Otomano grandísimo con su predominio en toda la parte orientales, y la Italia muy fragmentada en varios estados, de Florencia, Venecia, el estado pontificio. Esto es el cuadro. Monarquía, familias reales.
Nella parte inferiore podemos ver un esquema de un palacio real, donde seguramente se insediavano estas grandes familias que gobernaban con sus organizaciones piramidales estos grandes estados. Contexto histórico. Una subdivisión en cuatro temas fundamentales. Número uno, fuerte desarrollo del comercio y la artesanía, lo que conllevará el ascenso económico y social de la burguesía, una nueva clase social. De esta forma, la burguesía se convertirá en uno de los mecenas fundamentales para los artistas, junto con la iglesia y con la nobleza. Mecenas, protector de artistas, miembro de familias adineradas. Ejemplos serán los Médicis, los Uffizi, los Rucellai, etc. Son familia florentina, de Florencia. Solían ser coleccionistas de obras de arte. Son ellos que inspirarán y alimentarán este gran movimiento de producción artística. 2. Época de numerosas universidades. Difusión de un pensamiento crítico y desarrollo de una nueva filosofía, el humanismo. El hombre es el centro del universo, antropocentrismo frente a un teocentrismo de la Edad Media. El hombre comienza a emplear la razón en diferencia a un conocimiento medieval que se movía en el ámbito exclusivo de la fe. Entonces, un utilizo racionales, una interpretaciones de los resultados de las investigaciones, búsqueda de un significado, un acercamiento a la respuesta y a la fe, que en este momento será más racional, por el libre arbitrio del ser humano. 3. Esto llevará a una secularización de la cultura y por lo tanto del arte, que pierde en este estilo gran parte o buena parte de su carga religiosa que habíamos encontrado en épocas anteriores. Aunque en algunos países, como España, el arte seguirá siendo eminentemente ed exclusivamente religioso. 4. El hombre del Renacimiento vuelve la mirada a la antigüedad greco-latina, a la cultura de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Toman el periodo clásico como modelo, pero no como copia, como mera copia. Adaptan la forma antiguas a un nuevo espíritu. Se redescubre la naturaleza y el naturalismo será una característica principal del nuevo estilo. Un proceso ya empezado en el siglo anterior, en la etapa final del gótico, en particular nell'arte plastica, nella scultura, sigue y se perfecciona en este momento histórico. Como descrito en la diapositiva interior, un elemento caratteristico innovador del periodo, descrito como Renacimiento, è il desarrollo económico e un gran crecimiento demográfico en toda la región europea. Tras superar la peste del 1348, un desarrollo de una clase social muy nueva, que la burguesía, su crecimiento comercial y financiero, e el desarrollo de la banca, que crece en cada ciudad de Europa. La buena situación económica
propicia el optimismo ante la vida y nos aleja del pesimismo y del temor de la muerte que caracterizaba la Edad Media. Esto se reflejará en el arte. Además, la mayor riqueza permite financiar más obras artísticas. Esta es la descrizione del periodo, il suo grande crecimiento económico y la manifestación artística que refleja esta situación. Aquí hay dos representaciones. Al lado derecho, il prestamista e sua esposa, rappresentato all'inizio del 1500 por Quentin Massys. Mirate los detalles de la figura humana en el representar esta actividad que diventa muy fluente, muy práctica, en fuerte crecimiento en toda Europa, que el préstamo. Entonces el prestamista y su esposa intentos en el contar este dinero, esta moneda del periodo. Potete observar también un libro en la mano de las esposas, que claramente son documentos que empiezan a circular en este periodo. Después veremos por qué. Al lado izquierdo de la diapositiva podemos ver un retrato, otro retrato, de la esposa que se llamaba María Bonciani, que era la esposa de un banquero. Entonces, el retrato de la figura humana con todos sus vestidos de alta clase, sus decoraciones, su joyería de alto valor, preciosa, son los elementos que induce el pintor a innovarse, a crear, a refigurar lo que él impresiona. Y esta era la esposa de un banquero que representan la nueva figura de mecenas, sostenitores y inspiradores del arte. Prácticamente son ellos que alimentarán mucho artista a representarse, así como en sus semblanzas, dato que no existía la fotografía. Esta obra de arte al lado izquierdo es del 1470, es anteriores a la del lado derecho, pero potete ver la elegancia, la refinatez y los detalles en todo la vestidura de esta persona muy importante, a tal punto de ser representada en un retrato, una técnica exclusiva antiguamente solo para familias reales o por temas religiosos. Ahora empieza a diventar una forma de expresión también per representar personajes de la nueva clase social emergente que es la burguesía. Humanismo y antropocentrismo. El humanismo es un movimiento filosófico y cultural que supone una nueva forma de ver el mundo. Su principal característica es el antropocentrismo. Significa una palabra griega compuesta, el hombre al centro, la figura humana, el ser humano al centro. El hombre debe ser el centro de la reflexión, contrario al teocentrismo. Dios y la religión deben ser el centro del pensamiento, según este teocentrismo. Obviamente esta oposición al final no es tan marcada. Y ahora vamos a ver por qué. El humanismo surgido en Florencia, siglo XV, aspira a alcanzar la plenitud de la capacidad humana mediante el conocimiento de la cultura antigua, contexto y objetos. Por ello, el individuo dejará de ser un simple pecador, que debe pasar por la tierra con humildad, y pasará a ser un vitalista, que buscará en su desarrollo personal e en su grandeza individual una forma de manifestar en la tierra la grandeza divina.
Entonces estamos viendo como esta nueva concepción filosófica, descrita como humanismo y antropocentrismo, reconoce la plenitud de las capacidades humanas, en especial mediante el conocimiento, pero al final son forma de manifestar en la tierra la grandeza divina. Entonces el desarrollo personal es una forma racional, entonces con el hombre al centro, para buscar encontrar una respuesta, un significado a su existencia, a su vida. Se destaca en el arte otro tema, también distinto del religioso. Por esto, para este recorrido humano de las sus capacidades de conocer culturas, textos. Entonces también los temas no serán únicamente religiosos en el arte visual, en el arte plástica. No solo serán también paisajes, serán retratos como lo que vimos anteriormente. Habrán los primeros desnudos, que son estudio anatómico del cuerpo humano. Como este estudio que está representado en la figura al centro, que representa en un dibujo a mano de Leonardo da Vinci, de un gran maestro, las proporciones humanas. Entonces un estudio anatómico, se empieza a estudiar el cuerpo humano. En esta descripción se reconoce como la figura humana se puede inscribir en dos geometrías perfectas, que son el cuadrado y el círculo. Se manifiesta en el empleo de procedimientos reflexivos para el análisis del mundo. Todo esto principio, todo esto movimiento definido humanismo, basado en la experiencia y comprobación de las causas de los fenómenos, buscando una explicación racional de los resultados. La consecuencia para el desarrollo de las artes son muy decisivas. El arte del Renacimiento, inspirado a este movimiento filosófico del antropocentrismo, de reconocer el hombre, el ser humano, es exactamente todo un arte que gira, rueda alrededor del individuo. El ser humano que contempla la realidad del mundo con todo lo que implica en el campo de la visión de los temas, justificando pero creación y proporciones. El conocimiento está ligado al coleccionismo de obra de arte, ya su estudio con su correspondiente jerarquización y crítica. Entonces, desde este momento empieza la pasión de coleccionar obra de arte, de jerarquizar y criticar un resultado artístico desde el Renacimiento. Entonces, de esta etapa, en especial desde el 400, la historia del arte y la actividad artística quedarán estrechamente unidas. La imprenta. La invención de la imprenta de tipo móviles, Gutenberg, del 1450, permite una rápida difusión de la cultura y de este nuevo movimiento cultural. Aquí miramos en esta tela, al lado izquierdo, bien interesante, bien realística, claro, pero no es de este periodo, de un periodo sucesivo, pero demuestra el momento, captura el momento de este inventor, Gutenberg, y las primeras construcciones de la máquina que permitirá la reproducción en serie de un texto, de un libro. Por esto la importancia de la pintura anteriores que representaba los dos prestamistas y nella mano della esposa un libro impreso era un gran valore, dato que l'imprenta empieza a romper y a permitir a la cultura de distribuirse, de difundirse. Gutenberg es el inventor
que cambió el mundo. Tras años de investigaciones y ensayos en secreto, Johannes Gutenberg ideó hacia el 1450 la imprenta, un sistema que transformará la difusión del saber, del conocimiento en Europa. Ya no más escrita a mano, con el gran esfuerzo de varios colaboradores, de varios escritores, como vimos en la historia anteriores, de las épocas que ya analizamos, la gran actividad de los conventos, de los monasterios, de estos monjes que se dedicaban a la transcripción manuales, se va a reemplazar con estas máquinas que permitirán una gran difusión de los saberes, transformando la entera Europa. El artista renacentista sigue el ideal del hombre total, siguiendo el concepto anterior. Cuida tanto su cuerpo como su mente. Se recuerdi el estudio de Leonardo a las proporciones en el cuerpo humano. Buscar proporción en el cuerpo humano para después aplicarla en el arte, en la representación artística y al final en la arquitectura, que es la fusiones de todas las artes menores. Aprendiendo de diferentes temas y practicando varias artes. Aparece el artista como independiente que vive por la primera vez de su trabajo e incluso alcanza la fama. Diventerà importante, famoso, reconocido in tutta Europa, chiamato a varie cortes de los varios países, de la varia monarquía. E nace il concetto de genio, concepto nuevo, antes no se había manifestado. Aquí, mirate, dos representaciones de dos personajes históricos, Leonardo da Vinci y Michelangelo Buonarroti. In ritratto, autoritratto, que los mismos artistas se realizaban o que otros pintores han realizado de ellos. E in bajo la figura de Gutenberg. Entonces estos son los personajes del momento, los genios, que ha permitido en varias formas, en varias maneras, las transformaciones de los conocimientos, del saberes en toda Europa. Vamos a ver en síntesis como una breve introducción a los argumentos que analizaremos a seguir. En arquitectura, el tema era una función del ser humano, por lo que se retorna a edificios de proporciones más sencillas. No miraremos grandes catedrales como en el periodo anterior, gótica, de altura superior a los 100 metros. En lo que prevalecerá será la horizontal sobre la vertical. Se trata de ofrecer una visión más unitaria de la obra, un predominio también de las plantas centrales. Obviamente inspirado siempre a estos diseños del centro y de la inscripción del hombre, del ser humano, en geometría resolutiva, simple, pero céntrica. Nella escultura, nella pintura miraremos algunos temas innovadores que nos harán inspirado directamente a un significado religioso, especial la belleza física, que interesa más o casi más que la espiritual. De ahí hay el culto que en la escultura, en la pintura se da a la belleza humana. Hay un estudio anatomico, un estudio de la belleza, en la búsqueda de los detalles. Entonces la presentación, la refiguración de los personajes son muy más detallados y aparecen la primera expresión del desnudo, resucitando a través de los principios básicos de la escultura clásica. Es claro que todo esto no es invención, no es totalmente nuevo, ya se había visto en la historia, porque es una reaparición, es un redescubrimiento de la escultura clásica que se entiende de la antigua Grecia y de la antigua Roma, que se van descubriendo y estudiando.
con el fin de poner luz, de individuar, de descubrir o redescubrir simetría, proporciones y armonía. Estos eran los elementos que fascinan, que darán respuesta a un pensamiento filosófico nuevo, humanístico, que busca interpretaciones, respuestas racionales en los resultados de su análisis, de sus investigaciones. Entonces, ¿cuáles son los elementos que más lo atraen? Son de seguro encontrar reglas, proporciones, armonía, simetría, belleza en las obras, en la escultura del pasado, en particular de la clásica, que es la más que contiene estos grandes elementos expresivos. Aquí mirate una obra, un gran pintor del 1400 que es Sandro Botticelli, italiano, El nacimiento de Venus. Entonces un tema no religioso representado en esta, con tres figuras humanas, tres escenas, una al centro y dos laterales, y vi puse algunos detalles en la parte izquierda, de Venus al centro, la expresión de su cara, el movimiento del viento, causado dal soplo della divinidad, representata nella parte superiore a la derecha. Al otro lado, Leonardo da Vinci con su estudio anatómico del personaje artístico que vive dal 1452 hasta el 1519, entonces un recurso humano muy vasto, muy amplio, una cantidad innumerable de obra de arte, de estudio, de invenciones. Fue muy famoso como pintor, como escultor, como arquitecto, como ingeniero y también como científico. Entonces, en toda esta varias elaboraciones, producciones artísticas, arquitectónicas y científicas, desaparecerá el anonimato, definitivamente. Ya no existirá más el anonimato artístico. Se comienza a evaluar el autor y a dar importancia, como decimos en la anterior diapositiva, al genio creativo, su invención, a su genialidad. Aparecen los artistas polifacéticos como son Michelangelo, como es el Brunelleschi, el Bramante, el Alberti, gran parte son arquitectos y escultores. Y simultáneamente el arte deja de considerarse un simple oficio, una mera labor mecánica, para pasar a convertirse en una ciencia. Entonces una gran apreciación de esta grandísima expresiones que ha permitido de capturar momento histórico de este periodo de intenso fervor cultural en todas sus expresiones, de la filosofía, la literatura, la ciencia, hasta las artes visuales, plástica y a la arquitectura. Uno de los elementos entonces singulares del contexto histórico y cultural del periodo, definito Renacimiento por Giorgio Vasari, que aquí lo mirate en una representación en pequeña escala al lato derecho de la diapositiva, è ispirato da un interesse en la cultura de la antigüedad griego o griega y latina, que sería de la antigua Roma. Vuelve a decir, renace, adopción de soluciones artísticas de la antigua Roma, pero sin mimetizar, es decir, sin ser una copia exacta, sino buscando nuevas interpretaciones hasta superar la origen de la investigación. Concepción negativa del arte medieval, entonces, del arte descrita o denominada por el mismo Giorgio Vasari, que inventa la palabra gótica, tal y como se ha
aprecia en el artista, en el historiador, que acabamos de mencionar. Belleza en la antigüedad clásica, fealdad, según el Giorgio Vasari, en la Edad Media, renacimiento de la belleza en esta época. Entonces consideraba esto artista, historiador, un gran cambio, un gran momento de ruptura o de evoluciones entre el Renacimiento, el Renacer del 1400 y toda la Edad Media considerada más como con la palabra fealdad, descrita con esta palabra, según el Vasari. Pero abbiamo visto che hay espressioni artistiche innumerevoli, entonces esta riduttiva considerazione non è appropriata. Il siglo del 400, il siglo XV che stiamo analizzando, è come un'età de oro. Ha vuelto a iluminar las artes liberales que casi se habían extinguido, pero no totalmente. Abbiamo visto algunas obras muy singulares nel periodo anterior. Las artes liberales son la gramática, la poesía, la retórica, la pintura, la escultura, la arquitectura, la música, la antigua melodía de la lira orfica, y todo a la vez en Florencia, alcanzando lo que apreciaban los antiguos, pero olvidado desde entonces. Hasta época ha unido la sabiduría con la elocuencia, la prudencia con el arte de la guerra. Y esto es patente de este personaje que se llamaba Federico, duque de Urbino, como si hubiera sido ungido por las mismas payas. Entre vosotros también, mi querido Paul, este siglo muestra el perfeccionamiento de la astronomía, y en Florencia la enseñanza platónica ha surgido a la luz desde la sombra. Esta è una carta, o parte di una carta importante che scrive questo filosofo Marsilio Ficino a Paul Middelburg nel 1492, 1492, ve lo pronuncio in italiano. È una traduzione all'espagnolo, la carta è scritta in italiano, alguna palabra no están perfectamente traducidas, pero el concepto es bien claro. Lo que está vertiendo, lo que está describiendo Marsilio Ficino al suo amico in otro país, Middelburg, è un proceso innovativo, un fervores culturales que se ha innescado como inicio en una ciudad que es Florencia, donde todas las artes liberales se están renovando gracias a los mecenas. Y él menciona el principal es que Federico, que nació en Gubbio, hijo ilegítimo de Guidantonio de Montefeltro, que diventó el señor de Urbino, de Gubbio y de Casteldurante, entonces un duque, el duque de Spoleto también. Entonces esto político, intelectuales, muy abierto a la innovación y a la cultura, es uno de los principales factores que inspira, como miraremos también la familia Medici, que estarán en Florencia, estos gran fervores, esta gran innovación, esta gran apreciación de todas las artes liberales. Y Marsilio Ficino será uno de los filósofos que más reúnen y describe, gracias a su carta, aquí mirate en la parte de la diapositiva al izquierdo, la publicación que son de las cartas varias que escribió este filósofo en su momento histórico. Es un periodo que gracias a esta se ha podido, y al libro de Giorgio Vasari, entender este gran cambio, no solo con la obra, ma también con la escritura.
Vamos a ver cómo es dividida políticamente l'Italia al lato izquierdo. Incluso el Papa tiene un propio Estado Vaticano. Pero como pueden ver, l'Italia es bien fragmentada, es dividida en varios estados de diferentes dimensiones, se reconocen y cuentan con una próspera situación económica. Venecia al norte, Milán, después los Saboya, Génova, una ciudad marítima, un puerto, después más abajo Florencia, Siena, el Estado Pontificio, así se llamaba en aquel momento el actual Vaticano, y el Reino de Nápoles, que es la parte inferior y más grande. Los burgueses se convertirán en importantes mecenas, como los Medici, que son una familia de banqueros en origen florentinas, de Florencia, que controlarán y gobernarán la ciudad y su estado. Fue principal foco del arte en el siglo XV, como ya lo estamos viendo, y Roma, que está dentro del Estadio Pontificio en color amarillo, será el principal foco del arte del siglo XVI. Entonces, esto, las distinciones de estos dos estados que son bien cerca al centro de Italia, que son la origen. Vamos a ver dónde surge, como estábamos diciendo, repetimos el concepto que en el siglo XV este movimiento principalmente se origina en Florencia. Aquí hay algunas esculturas de Nicolás Pisano que copiaba sarcófagos romanos. Prácticamente inicia alguna escultura moderna en la ciudad de Pisa, que estamos no muy lejos de Firenze, de Florencia. Después de la muerte de este escultor, el centro cultural pasará exactamente a Florencia. Ya esta pasiones en arte plástica de reproducir o de estudiar antigua representaciones de Roma, de los romanos, y reproducirla, modificándola, tal vez interpretándola. La ciudad de Florencia romperá definitivamente su expresión artística de la continuidad col gótico, sarà evidente la trasformazione o il cambio, tanto nell'architettura come nella pittura. Nell'architettura lo hará Filippo Brunelleschi e nella pittura la evoluzione empiezerà già nel 300, con Giotto, con questo pintor che già abbiamo visto algunas obras, e per ultimo afectará totalmente toda la manifestación artística, también la plástica, la arquitectura. Aquí en la parte superior miramos un tallado per darvi idea della gran originalidad y creatividad de este escultor que es Nicolás Pisano, que empieza por primero en Pisa, antes de Florencia, a definir, entallar el púlpito de Pisa con forma y fluidez rítmica, expresando claramente el movimiento en este panel que representa la relevación de la presentación de Cristo en el templo. Entonces cuando Cristo se presenta en el templo, así, él lo representa, seguramente estudiando un antiguo sarcófago romano, reproduce pero con una técnica mucho más detallada, apreciable. Y esto es como un origen de un movimiento que ya inició en Pisa y que después sigue con más detalle y con más expresión en Florencia. Resumimos la característica del Renacimiento. Comenzó en Italia en el siglo XIV y se difundió por el resto de Europa durante los siglos XV y XVI. Vimos que este movimiento ya inicia, tiene precursores en el 1300 en la pintura con Giotto, en la escultura con Nicolás Pisano. La vida cultural e intelectual dominada por la Iglesia se transformó en una sociedad dominada progresivamente por instituciones políticas centralizadas, grande monarquía que gobernarán los estados de Europa.
economía urbana y mercantil en la que se desarrolló el mecenazgo de la educación, de las artes y de la música. Se desarrolla la perspectiva lineal, donde las líneas paralelas se representan como convergentes en un único punto de fuga, y la perspectiva aérea. Se produce un renovado interés por el pasado greco-romano, clásico, y especialmente por su arte, escultura, arquitectura, antigua Grecia y antigua Roma. La escala se vuelve al hombre nuevamente y se desarrolla el humanismo en todos los campos. Podemos distinguir principalmente tres etapas en este gran movimiento que nace en Florencia, claro, con algunos precursores en Pisa. El 400, que es lo que estamos analizando, que es contenido en este video, o primer renacimiento, siglo XV. Foco de esta renovada cultura que se expresa en toda su forma en Florencia, bajo el mecenazgo de esta grande familia que son los Médicis, que aquí en el lato derecho de la diapositiva abbiamo representato in dos ritratti, uno di Cosme, il viejo, diciamo uno dello precursore della famiglia, e l'altro è Lorenzo de' Medici, il más importante, il más creativo. Cosme e Lorenzo saranno los mecenas principales de esto renovado movimiento. Son banqueros y controlarán, de origen son banqueros, controlarán todo el crecimiento de la ciudad y de sus estados alrededor. Después, la segunda etapa la llamamos 500, que sería en español 500, o Renacimiento clásico. Primera décadas del siglo XVI. El foco de esta renovación cultural será Roma. Entonces se baja de Florencia a Roma, siempre en Italia. Los mecenas son principalmente los papas, y en especial dos, Julio II de la Rovere, dal 1505 al 1513, y Leone X, che è un Medici, dal 1513 al 1521. Se difundirá per Europa. Los principales genios del momento son Leonardo da Vinci, Michelangelo Buonarroti y Raffaello Sanzio, que es un grandísimo pintor y arquitecto. 3. Tercera etapa, el manierismo, o un renacimiento tardío que va obviamente para el siglo XVI, abarcará la reforma protestante y después la contrarreforma de la Iglesia Católica en la década del 1530 hasta el fin del siglo. Se experimenta una gran evolución anticlásica por Miguel Ángel, cuya obra divide el 500 o el 500 del manierismo. Allá habrá este cambio, esta otra evolución. Lo que siguen, esta tendencia se dice que sigue crean la manera, cioè crean o producen a la manera de los maestros. Por eso se llama manierismo, producir a la manera de los grandes maestros que serán Michelangelo y otros. Algamiento, escoso, formas serán angulosas y se desarrolla el urbanismo. Vamos a repetir estas divisiones esquemáticas en tres etapas con algunos ejemplos del arte visuales. 400 sería el primer renacimiento, se da en el siglo XV y tiene como centro Florencia, donde filósofos y artistas como Marsilio Ficino y Giovanni Pico della Mirandola se agrupan alrededor de la corte de los Medici, que son una familia de origen banquera que también gobiernan el pequeño estado de Florencia. Son mecenas del arte y de la producción cultural por excelencia.
El 400 es el siglo de la experimentación, de la especulación teórica, cuyo centro principal es appunto esta ciudad, el orden y la claridad de la arquitectura que introduce León Battista Alberti, o la melancólica humanidad de la escultura de Donatello, o la imponente solemnidad de Piero della Francesca en esta obra, en esta tela representada, es un fresco que está representado al lado derecho, constituye algunas de las referencias visuales de esta época. La recuperación de los textos clásicos, el elemento central, como un libro del Vitruvio, el de arquitectura, así como el análisis en vivo, dado que se pueden descubrir de las ruinas romanas que se van siempre más investigando, serán el punto de partida. Exactamente regresando a la tela, a la pintura representada al lado derecho, están viendo este cuadro solemne de Piero della Francesca, un pintor del 1400, y sería el tema que ya conoce, que de la anunciación a la Virgen por parte del arcángel Gabriel. Miran algunos elementos dorados, la expresión de las dos figuras, la perspectiva todavía no es perfecta, pero seguramente toda la escena es una arquitectura con elemento clásico, seguramente reinspirado, no con la proporción exacta, pero los capiteles, la columna, los arcos y la expresión, la naturaleza, son de seguro de impostación clásica. Después el 500. El Alto Renacimiento corresponde al siglo XVI y tiene como centro Roma, como ya contamos en las diapositivas anteriores. Los papas se convierten en los nuevos mecenas y el arte quedó sometido a la religión principalmente. Será el tema religioso el que domina, dado que el principal mecenas son el Estado Pontificio. A comienzos del siglo XVI el Renacimiento alcanza su plenitud. Esa es la época esa de los genios, como Bramante en la arquitectura y Miguel Ángel en la escultura y pintura. Roma, bajo el mecenazgo de los papas, en el nuevo centro de gravedad de arte. Entonces, por esto, la mejor representación del 500 es la Escuela de Atenas, una gran pintura representada al interior de una sala del Palacio Vaticano, de la residencia del Santo Padre, que el artista reproduce un encuentro como la escuela de Atenas, todos los filósofos, en un simposio, y el escenario es una arquitectura solemne, seguramente sarà la fábrica de Roma en construcción, reconociendo la grande bóveda con un diseño muy interesante de casetones. El manierismo, a partir del 1525, dio comienzo esta tercera etapa, inicia una decadencia del Renacimiento, el arte será poco homogénea, pero aportará grandes novedades técnicas y menos formales. Sí, la novedad técnica serán seguramente en las expresiones, en el movimiento, en el dinamismo de la figura humana, como alguna que estoy representando al lado derecho. Y significativa la evoluciones y simplificación en la obra de arquitectura. L'espacio. L'espacio es racional y unitario. Forma y elementos son la conexión, la característica más innovadora del Renacimiento. Como la inconexiones era la característica casi más naturales del gótico. Las formas y los elementos de la composición se relacionan recíprocamente, a diferencia del espacio
inconexo, sin una conexión muy lógica del gótico. ¿Se recuerdan? Varias proporciones no era perfecta. Alguna vez en el gótico mirábamos dos torres de diferentes espesores. La fachada centrales no correspondía exactamente con las dos naves laterales a la nave central. Había varias inconexiones. Del Renacimiento todo esto no, todo esto se evoluciona. Como mirate el ejemplo del estudio de la fachada de Santa María Novella al lado derecho. Una perfecta definiciones de las proporciones en una geometría clara, perfectamente reconocible, que describe todo el elemento de la composición. Entonces, espacio racional, armonía, conexión evidente, fachada, Santa María Novella. Otro tema, búsqueda de la armonía y de la proporción mediante la geometría, el espacio diáfanos, medidas adaptadas más al hombre. Se rechaza la verticalidad gótica, por lo que se tiende a destacar más líneas horizontales. La geometría que más inspira la construcción y el diseño de fachada y de interiores, de plantas, es seguramente la proporción áurea, una relación entre longitudes. Se representa con una letra griega phi, su valore approssimato è 1.618, che lo già abbiamo visto in algunos estudios de definiciones del diseño de la fachada del Duomo de Milano. Aquí está la forma, la construcción de la sección áurea que repitiendo si puede generar una espiral. Aquí después mirate el interior de San Lorenzo, una iglesia de Filippo Brunelleschi, come la perspettiva lineal diventa l'elemento compositivo dominante, principale y a medida adaptada al hombre. Lo reconocemos tanto nel dibujo a mano, perfettamente evidente, quanto al lato derecho, nella costruzione architettonica di questo spazio, un spazio religioso, però ovviamente caratterizzato da un'armonia, da un elemento ordenadores, che è la perspectiva que permite recorrer todo este espacio y percibirlo con una medida típicamente del hombre, del individuo. L'innovación de este periodo arquitectónico se evidencia en edificio civil también, no solo en edificio religioso. Aumenta su importancia, equiparándose a otro tipo de edificio, como estábamos mencionando. Se amplía la tipología de edificios civiles, la villa rural, el ayuntamiento, la biblioteca, el teatro, el hospital y el más importante, el palacio urbano, que normalmente seguirán un modelo que será el modelo florentino y que carece de la torre, que era la característica del gótico. Aquí mirate en esta foto un ejemplo de edificio civil realizado en Florencia, que es exactamente un hospital. Entonces los temas también en la arquitectura no serán únicamente religiosos. El proceso de evolución de esta arquitectura, digamos así, contaminará o tocará todos la tipología de edificios civiles también, que empiezan a representarse, a tener un valor y una carga expresiva y simbólica tanto cuanto los edificios religiosos. Por las plantas se vuelve el diseño, el esquema central. Entonces, esto es un otro cambio respecto al gótico, predominado en planta da una dirección principal longitudinal, dato que la arquitectura principalmente era religiosa, y esto era el significado que más en el gótico se decidía según los esquemas.
de Saint-Denis, de Notre-Dame, de organizzare los espacios interiores. Invece nel Renacimiento se combinan los dos esquemas, tanto il longitudinal, tipico o basilical, così definito, che si utilizza nel gotico, quanto il de cruz griega e planta central. Entonces se combinan. Hay dos ejemplos. Por la definición de la fachada, el aparejo de sillería se utilizará muchísimo en los palacios. El almohadillado rústico o el almohadillado de inglete y varios otros tipos que definirán la sillería. Y también el utilizo de mármoles, de colores, como el ejemplo representado de Santa María Novella. Y los otros son los usos de elementos grecolatinos, pero no solamente copiados, ma hasta inventado, reinventado y utilizado con una gran atención filológica a su significado, a su simbolismo y a sus proporciones. Como el arco de medio punto, la columna, obviamente de orden clásico, los frontones triangulares que van a sustituir los elementos góticos y definirán una fachada mucho más armónica y equilibrada, pero que reconstruye la técnica y la armonía de la arquitectura clásica. Entonces la arquitectura del 400 italiano del siglo V se caracteriza y se exprimirá gracias a la obra de dos grandes maestros principalmente. Claro que hay varios arquitectos. Los dos principales que examinaremos son Filippo Brunelleschi, que vive dal 1377 al 1446, e el otro arquitecto Leon Battista Alberti, que vivirá dal 1406 al 1472. Los otros arquitectos que participan en estos movimientos, que son expresión, son Michelozzo, Giuliano da Maiano y varios otros. La utilización y reinterpretación del lenguaje arquitectónicos de la antigüedad clásica, eso será el tema principal que ellos perseguirán, con el arco de medio punto, con las columnas y pilastras, con orden clásico, un entablamiento superiores, la decoración de casetones, etc. Son elementos clásicos de la arquitectura romana y griega que verán aplicados, principalmente de la arquitectura romana, que ellos pueden visitar, pueden descubrir con un esfuerzo visual, solo rediseñando a mano alzada esta obra que todavía se puede explorar y estudiando los libros de Vitruvio. Y también el otro elemento es la búsqueda de la unidad espacial, como estamos viendo anteriormente, la concepción global del edificio. Entonces, una interconexión, conectar los elementos, una proporcionalidad, una armonía casi matemática. Entonces la sección aura, que es el elemento que organizzerà il disegno, e la inserción del edificio en un contexto urbano. Entonces, los estudios de urbanismos que empiezan a definirse y a aplicarse. Aquí mirate dos representaciones, al lado izquierdo de Filippo Brunelleschi, arquitecto florentino, al lado derecho de Alberti, Leon Battista Alberti, un artista, diciamo, con más campo, de seguro muy preparado y que ha dejado obras de infinitas belleza y armonía. Aquí miramos una representación, una pintura. La ciudad ideal es una obra, el autor es desconocido, es datada entre el 1480 y el 1490 y es conservada en la Galleria Nacional delle Marche en Urbino, la ciudad del duque de Montefeltro, de Federico. La pintura es una de las imágenes más simbólicas del Renacimiento italiano, por esto ve la demuestro, mírate los detalles,
y fue creada en la corte de Federico de Montefeltro. Algunos nombres propuestos para determinar su autoría están seguramente el Piero della Francesca, por los detalles, por la aplicación, como puede ver en el edificio central, de la perspectiva lineal en una forma única, perfecta. Entonces, es la máxima expresión del arte visual de aplicación de un principio, que es el principio de la percepción humana, como ve la persona, el individuo, y cómo percibe un espacio. Y esto es representado en una obra de arte con una atención que nunca se había visto por la primera vez. Y representa no solo un edificio, ma representa un espacio urbano, entonces el concepto de una ciudad ideal. Las proporciones se cumplen hasta en los edificios que definen esta grande plaza casi, que se puede observar y casi un templo, un edificio circular, religioso, porque en la parte superior se reconoce una cruz. Está rodeado de columnas, donde se miran que estas columnas son col capitel corinzio y son adosadas a la pared. Y al centro un portal, un doble portal con un dintel y un frontón ricurvo. Hay un segundo piso en este edificio religioso de dimensiones más pequeñas, con ventanitas cuadradas y una ventana más grande en el centro, con estilo clásico, y esta ventana más grande tiene un tímpano triangular. La pared está realizada con mármol bicolore blanco y verde, un detalle en esta pintura increíble, que reproducen rectángulos regulares, recuerdan il romanico florentino, che già abbiamo visto nel Battisterio de San Juan, en Florencia misma. Entonces esta es la pintura representativa, seguramente de Piero della Francesca, uno de los pintores del 400 más importante, non è seguro, puede ser también de Luciano Laurana, que es un grandísimo arquitecto, pero la aplicación y la técnica de la perspectiva lineal es magistral. Y el concepto de un espacio urbano organizado alrededor de una plaza es muy significativo y muy representado. Claro, el otro elemento que pueden reconocer de esta pintura es el esquema en un edificio seguramente religioso de la planta central. Examiniamo uno de los dos grandes maestros del 400, dato que hay varios, pero estos son los dos principales, más característicos. Filippo Brunelleschi. Ya vi había mencionado, ve lo recuerdo, él vivió bastante, dal 1377 al 1446, fue muy longeva su vida. Primera mitad del siglo, él es el que rompe con la tradición medievales y adopta modelos clásicos. Esta es una escultura de Brunelleschi que está mirando el Duomo de Florencia, del bajo para arriba, ¿no? El Duomo es bien alto. Característica, un estilo geométrico y simétrico que destaca una perspectiva lineal que él bien conoce, bien utiliza para diseñar su espacio y su arquitectura. Una bicromía, gracias a los materiales que utiliza, que son la pietra serena y la arenisca gris, que le permiten estos dos colores, blanco y gris, casi siempre presente en su arquitectura. Y una sencillez, una arquitectura austera, escasa de decoraciones, utiliza principalmente lóculos y tondos con pinturas circulares y los modillones. Pero seguramente el espacio bien definido y una geometría y un rigor de la simetría aplicado en todos los elementos. Aquí al lado derecho puede ver la ciudad de Firenze, de Florencia, l'Arno, que es el río que cruza esta ciudad, y casi todo el edificio en rojo representado son todas obras de este periodo,
muy visitado, ¿no? Come il Duomo, come San Lorenzo, la Capilla Medici, Palazzo Vecchio, la Galleria degli Uffizi, que son los museos, Palazzo Strozzi, Palazzo Russellai. Son todos arquitecturas que se realizano en esta etapa histórica y la organización urbana de esta ciudad de impostación medieval que pero se está evolucionando, se está evolviendo con estas varios ejemplos de arquitectura donde nacen los modelos que serán utilizados primero en toda Italia y después en toda Europa. Examiniamo una delle prime obras dell'architetto Brunelleschi che però utilizzerà gran parte de su vida para terminarla, que es la cúpula de Santa María de las Flores en Florencia. Es la cúpula que terminará el crucero de una iglesia, de una catedral gótica que ya existe en Florencia. Es la primera obra arquitectónica del Renacimiento y la primera de grandes dimensiones después de la grande construcción de Santa Sofía en Constantinopla de la arquitectura bizantina. Entonces, después de mucho tiempo, se puede realizar una obra de esta magnitud. El proyecto fue presentado en el 1418, trabajos desarrollados entre el 420 y el 1436. La construcción de la linterna, que la parte terminal y superior, según proyecto del mismo arquitecto, se inició en el 446, pero se concluyó en el 1461. Entonces, la entera obra de construcción de esta cúpula abarca casi 50 años. La cúpula presenta esto perfil apuntado, una planta octogonal. El punto más elevado alcanza casi los 114 metros, el diámetro mayor es de 41.7 metros y su peso se estima cercano a las 37.000 toneladas. El tambor es poligonal, 8 lados, con 8 ojos de buey o óculos, que son los elementos para capturar la luz y alumbrar el crucero en la parte inferior, al interno. Se forran la cara del tambor con mármoles policromados según la técnica usa el arquitecto, de varios colores. Utiliza el blanco, el verde, el gris, que son los tipos de mármol y de piedra que él consigue en la zona y que aplica en su arquitectura. Cuando Filippo Brunelleschi levanta esta obra no dispone de ningún modelo cercano en el tiempo, porque el modelo más grande es Santa Sofía, pero es muy lejos, tal vez no lo conoce. Lo único que puede inspirarse, como su precedente, que es el más próximo, que se encuentra en Roma, el Pantheon, con el cual mantiene sustanciales referencias. Se recuerda que el diámetro del Pantheon es de 44 metros, un poquito más esto pasa a los 41. Entonces todavía no llega a la medida del Pantheon, pero es muy cercano. Entonces seguramente lo utiliza como referencia. La obra arquitectónica realizada en piedra, la base, y después utiliza mucho el ladrillo macizo, que es el material de construcción típico de Florencia y de la zona. El mortero y otros materiales que destacan son el mármol que utiliza para el revestimiento del tambor y los nervios que son bien evidentes en la fotografía, que serán revestidos en piedra también, y las linternas superiores. Aquí podemos ver la planta de la iglesia de Santa María de las Flores, que es una catedral gótica con una gran nave central, dos naves laterales y la realización del Brunelleschi de esta gran cúpula que se sostiene en estos 4 elementos grandísimos que se miran en la planta, ¿no? Donde, sobre los cuales él se eleva, ¿no? Y remata la cúpula con una elegante linterna
que no puede terminarla en su vida, más se terminará según su diseño en los años a seguir. Aquí miramos todos los elementos que compone la cúpula, que está sormontada sobre el crucero, que es grandísimo, de la iglesia de Santa María de las Flores. Y mírate también este concepto que el transepto no es cerrado, que no tiene apertura al norte y al sur, ma otra capilla, otro absidiolo a cerrarlo, ¿no? Entonces como que se crean tres ábsides. Pero es bien evidente y remarcada la solución del Brunelleschi de la cúpula sobre el crucero. Los elementos son los nervios, un pecinal, el plemento, el tambor octagonales con los 8 óculos y los casquetes exterior y la linterna. Cada uno de sus 8 lados está revestido por placa de mármol, blanco y verde, presenta un gran óculo central, cada elemento, cada placa. Sobre este tambor se levanta la cúpula, al exterior muestra un claro perfil apuntado en el que destacan los 8 nervios, realizado con sillares de mármol blanco de 4 metros de espesor cada uno. Entonces son 8 nervios y 8 plementos al exterior. Todo el espacio de los plementos está cubierto por tecas de barro planas de color rojizos. En el punto de convergencia de los nervios se alza una linterna prismática de 8 lados y 16 metros de altura, que es un esplendor de obra arquitectónica que dibuja el arquitecto, pero no puede verla realizada. Es visitable, de allá se puede capturar la vista de la preciosa ciudad de Firenze. Como pueden observar en la fotografía reportada en la parte inferior al centro. Al lado derecho pueden ver el esquema estructural que vamos a definir en la parte a seguir, pero ya miran en esto isométrico cortado que a su interior la cúpula tiene un sistema de doble nervio, no solo verticales, ma también horizontales. Vamos a ver a su interior anoxometría. Santa María de las Flores, Brunelleschi. Esta gran estructura. Aquí miramos el corte, un corte longitudinal de la catedral y la impostación y todo el detalle estructural de esta gran cúpula. Sobre el tambor se coloca una doble cúpula, como pueden ver claramente en todo el esquema que vi estoy presentando, en el corte, en el isométrico de colores. Mirate que la cúpula realmente es compuesta de 2 cáscaras, una externa y una interna. La exterior es más apuntada y la interior es casi semiesférica. En el exterior hay los 8 plementos de ladrillo rojo separados por nervios blancos que vimos son de mármol. A crear estos efectos visuales que dará la continuidad de la imagen de la catedral. Y estos nervios, si observan bien, siguen los contrafuertes que demarcan y dividen el tambor, ¿no? Estos contrafuertes después bajarán, descarguen a la columna interiores, les fuerza la presión de la grande cúpula. Así es como está dividido en el segundo esquema, un casquete exterior y un casquete interior. Aquí lo llaman casquete, ¿no? En el interior hay una estructura, que es una estructura compuesta. Son nervios principales, que son los principales son, si observamos bien, son horizontales. Y los nervios secundarios son los verticales. Entonces un esquema es como una retícula, pero realmente los principales son los nervios horizontales, como anillos de tracción, que son concéntricos. Del más grande arriba del tambor van reduciéndose hasta llegar a la linterna.
Entonces el esquema que él utiliza seguramente es claramente pero lo va perfeccionando, el del Pantheon de Roma, porque conoce una ciudad cercana y puede haberlo visitado y estudiado. Entonces una retícula nel casquete interior de nervios principales son horizontales concéntricos como anillo que se intersecan con nervios secundarios verticales. Entonces un doble sistema de nervios. Todo que descarga sobre el perímetro del tambor, bien grueso, lo mirate nell'ejemplo al lado derecho nella foto a colores. La ingeniosa solución, sin que fuesen necesarias cimbras de madera o estructuras profesionales de madera que soportasen todo el peso de la estructura de esta gran cúpula, como se realizaba en el gótico. Vieron varios ejemplos de construcciones durante el desarrollo. Esa es la principal innovación que adopta el Brunelleschi, gracias a esta técnica de anillos concéntricos que van reduciéndose su diámetro del tambor hasta la linterna. Doble cúpula exterior e interior, perfiles apuntados, de modo que existe un espacio vacío entre ambas, siempre constante, con un sistema de vigas de refuerzos que se extienden horizontalmente entre los nervios, que para mí son las principales. La cúpula interior posee un total de 24 nervios construidos en ladrillo, que recibe la descarga de la estructura, dividiendo el peso de su carga y levantándolo hasta el tambor. Recoge el empuje de la cúpula externa mientras ésta aleja de la humedad, al tiempo que sus 8 nervios, que son los visibles al exterior, que son en piedra y mármol, carecen de verdadera función estructural. Entonces estamos descubriendo, analizando en detalle la estructura a su interior de esta cúpula, que los nervios externos, que continúan con lo contrafuerte, como se mira en el ejemplo, realmente no tiene una gran función estructural. Lo que absorbe esta función es una retícula que está en el casco interno. Con todo ello se reduce el peso, se da la posibilidad a la existencia de una galería interna entre las dos cáscaras o las dos cúpulas, que permite la ubicación de una escalera que por el interior de la cúpula permitirá del tambor de llegar a la linterna, donde realmente se puede percibir toda la ciudad de Firenze, de Florencia, de alto. Una vista única, estamos a más de 100 metros de altura. Cabe mencionar que gracias al sistema constructivo autoportante, que no ha requerido una gran estructura provisional de madera para detener el peso enorme de esta gran cúpula, y que entonces se ha empleado, experimentado en la fábrica de Santa María de las Flores, se ha podido repetir con una mejor aplicación el concepto constructivo del Panteón de Roma, realizado a base de anillos concéntricos que son realizados en ladrillo, que van sucediéndose en altura. La cúpula presenta, vista desde el interior de la catedral, una superficie completamente plana, sin ni nervios de ningún tipo, dato que es una cáscara interna, ¿no? La estructura está nel do caschette della cupola. Nel 1572, en pleno manierismo, entonces, en la fase final del Renacimiento, un siglo después de la conclusión de la obra, el gran duque Cosme I de Medici eligió el tema del juicio final. Para decorar la enorme cúpula encargó la tarea a Giorgio Vasari, con colaboración de Vincenzo Borghini para el tema iconográfico. A la muerte de Giorgio Vasari, únicamente la primera de las francas concéntricas, la primera, la más inferiores, prevista, y la menor situada alrededor del lóculo octagonal cubierto por la linterna. Cioè se había realizado solo esto. Sucedió Federico Zuccari, que en pocos años, y según su propia palabra, llevó a término con pintura el inmenso cielo,
figurativo, uno de los mayores del mundo en superficies. El tema, el juicio final. Entonces hay dos autores que lo realizano, pero estamos casi al final del 1500. En esta diapositiva podemos ver algunos isométricos más antiguos, reconstrucciones del principio estructural de la grande cúpula de Santa María del Fiore. Claramente la terminología es in italiano, però puede ayudar. Costoloni son los nervios, mattoni sono la paredes interiore realizzata con ladrillo, sono los ladrillos que realizan todo el casquete interno, que es una grande bóveda interna de cúpula, y que la llama volta interna, que es totalmente afrescada. Entonces contiene el fresco de Giorgio Vasari y de Federico Zuccari, que había descrito anteriormente. Después podete ver siempre en este esquema al lado izquierdo las scale, que son las escaleras internas con sus arquitos, ¿no? Y esta escalera que corre entre los contrafuertes, y se mira también la escala humana, se observan. Esta escalera está contenida entre los dos casquetes, se repite casi en forma de espirales 2 o 3 veces alrededor de la cúpula para llegar a la linterna. Después la calota, que son como espacio interno de cerca 2 metros, que se mantiene constante. Esto es el espacio entre los dos casquetes. Así que van reduciéndose da 1,30 y 90 de bases. Y los émbrices, que son prácticamente estos émbrices, son las tejas de ladrillo, que es una teja plana que revieste todo el casquete exteriores, permitiendo la impermeabilización de la obra y la protección del sistema estructural, que son estos nervios, que ahora lo reconocen más claramente, que son verticales y horizontales, y que son la estructura, la fuerza, la resistencia de esta gran cúpula. Entonces van protegidos con una cáscara externa. En el esquema superiores pueden observar una hipótesis de cómo estos muros de ladrillos al interior que realiza la grande volta interna, que sería la bóveda col fresco de Giorgio Vasari, se podía construir con un elemento tan simple como el ladrillo, que es un material muy común en Florencia. Entonces el esquema de cómo se colocaban los ladrillos a realizar esta figura de una bóveda casi semisférica a sus interiores de los nervios, ¿no? Como se colocaban, una forma casi a espinadas, pero reforzando la colocación concéntrica de los otros ladrillos. Entonces como un criterio mixto de construcción. Y en la parte inferior es un corte detallado de la bóveda, donde son reconocibles los dos casquetes, un exterior y un interior, las calotas, que son estos espacios intermedios que consienten la colocación, el espacio para la escalera, que perimetralmente en forma helicoidal, como una espiral, consentirá a las personas de llegar a la linterna, pero también de inspeccionar el interior de la cúpula para darle mantenimiento y seguimiento. Aquí puede ver el discurso histórico de la catedral gótica y la presencia anteriores
de Santa María de las Flores en Florencia, con los tres colores. Un color morado, casi se mira la primera construcción antigua, que era Santa Reparada. Después el proyecto de Arnolfo Di Cambio de la Edad Media, color anaranjado. Y al final la planta actual, que es una ampliación de Francesco Talenti, que realiza la obra más grande, prolongando la nave que ya estaba en el proyecto de Arnolfo Di Cambio y realizando tres grandes ábsides, como una flor, ¿no? A terminaciones del transepto y de la girola alrededor del presbiterio. Al centro se crea este gran espacio que es el crucero, donde descargará la grande cúpula. Y como mira el espacio que se viene realizando al centro por la ampliación de Francesco Talenti es inmenso. Esto dará que pensar a resolver con esta ingeniosa técnica el arquitecto Filippo Brunelleschi. Aquí pueden ver al lado derecho una reconstrucción isométrica pero bien clara del sistema, la posibilidad de no utilizar una estructura provisional de madera para detener el gran peso de la bóveda, ma con estructuras provisionales de madera se puede armar la secuencia de anillos concéntricos como nervios horizontales y de los nervios verticales que crean casi una retícula intermedia entre las dos cáscaras, que aquí se miran bien, las dos con ladrillo, ¿no? Y a su interior es el recorrido de la escalera que permitirá después de llegar a la linterna, que es esta obra artística escultórea a conclusión de la grande cúpula. Y en la foto inferior es l'interior. L'interior que, como puede ver con la escala humana, es impresionante. Entonces esto crucero llega a tener una proporción nunca vista. Estamos superando los 41 metros. Es un espacio único. No tiene columna al centro y no se había visto una solución de este tipo desde Santa Sofía, que es una iglesia de la arquitectura bizantina, y también puedes observar la aplicación de mármol colorado en todo el diseño del pavimento. Entonces, muy interesante el resultado y la ampliación, la percepción de este espacio al centro de una cúpula inmensa que domina toda la ciudad de Florencia. Examinamos ahora otro edificio, un ejemplo de arquitectura civil, una función casi social que realiza Filippo Brunelleschi nella misma ciudad de Florencia. L'Hospital de los Inocentes, cioè el nombre muy significativo y muy interesante. Fue construido y dirigido por el Arte de la Seta, un gremio, era uno de los más ricos gremios de la ciudad y asumía también obligaciones filantrópicas y sociales. Está elevado sobre el nivel de la plaza para una serie de escalones, entonces está un poco sobrelevado respecto al nivel de la plaza con varias gradas. Recorre toda la longitud de la fachada esta gradería. Fue construido en varias fases. Solo la primera, 1419-1427, tuvo la supervisión directa del arquitecto Brunelleschi. El diseño se basó en la atención a los detalles, a los elementos, en la técnica que se va estudiando y analizando de la antigua Roma, como también de la arquitectura gótica más tardía. La galería o la loggia era un tipo de construcción bien conocido. Esta loggia, esta galería, digamos, de protección de la lluvia, del sol, un caminito externo que pero creaba el frente de la gran plaza. Pero el uso de la columna redonda con capitelli de corrección clásica, con el orden compuesto, era una novedad absoluta, nunca se había visto. Lo mismo que los arcos circulares
y la cúpula esféricas entre ellas. Entonces, como están viendo, cada bóveda era como una cúpula, si dice vaida o esférica, que definía lo espacio de este pórtico, de esta galería. Pueden reconocer también estos elementos de tirantes de hierro que servían para el empuje, controlar que no se abrían estas cúpulas hemisféricas, el arco obviamente de medio punto, los capiteles de inspiración clásica, orden compuesto, el fustes liso de la columna, no decorado, muy limpio, muy elegante. Entonces una reinvención, una interpretación de la arquitectura clásica, perché è lisa, y el frontón triangular sobre la puerta de ingreso al fondo del pórtico. Nella parte inferiore miriamo l'esquema, sì, l'esquema è un po' della galleria, l'esquema di questa galleria che è la che se relaciona con la plaza exterior, que es separada del nivel con esta gran línea de gradas que son bien reconocibles, y atrás la organización del hospital con dos grandes un claustro principalmente, después el hospital. En este esquema vamos a ver las relaciones claras y la geometría de la proporzione che utilizza Filippo Brunelleschi nel disegno della facciata di questo portico, che è l'elemento caratteristico dell'Hospital de los Inocentes in Florencia. Come puede ver, cada columna define un espacio cuadrado, la base y la altura son exactamente iguales, el arco a medio punto es la mitad de la altura. También la distancia de la ventana del segundo nivel, la base de la ventana está dos veces la distancia entre la columna. Y también los órdenes superiores está inscrito en esta misma dimensiones que la altura de cada columna en la parte inferior. Entonces hay una correspondencia, una proporciones directa en el alzado de esta fachada de un edificio civil con funciones sociales también y filantrópicas. Y la ventana de la parte superior con el frontón triangular es un elemento clásico también que utiliza Brunelleschi. Tengan una altura exactamente de la mitad de la columna de la parte inferior, entonces corresponde al radio del arco a medio punto. La disposición en cruz, como con iglesia, sí, está organizado en la planta en forma transversales a los espacios interiores, que lo vamos a analizar después. Contiene salas de enfermos, este hospital, destinado también principalmente a los niños. La horizontalidad del pórtico es el elemento más característico, la bicromía, utilizando estos dos materiales que son el blanco del repello, del pulido fino, y la piedra serena, que es una piedra gris. Los tondos son de cerámica y se le enjuta al centro de cada terminación del arco a medio punto. El fuste de la columna es liso, como dijimos anteriormente, los frontones sobre la ventana son triangulares y la escalinata de acceso da estas separaciones a esta fachada, casi la separa de la plaza. Urbanismo, una fuerte fusión de este entorno con esta obra arquitectónica. Entonces forma parte lateral de la plaza. Entonces el edificio entra a relacionarse con el diseño urbanístico in toda su fachada, ne diventa la visual perspectiva más significativa todavía hoy nella actualidad. Aquí miramos algunos esquemas in planta delle evoluzioni di questo ospedale, dell'intervenzione di Filippo Brunelleschi
la sua ampliazione nel tempo. Il plan originale está al lato izquierdo, nella parte superiore. Como puede ver, nella parte inferiore mirate il portico con la bóvedas cuadrada que pero son como semisfera, que describen la longitud de este pórtico. Y aquí más en detalle, en la parte inferior, siempre al lado izquierdo, una ampliación más grande del hospital, cómo funciona, el esquema, una simetría muy fuerte, el pórtico del Brunelleschi con la gradería, y un gran claustro y una eje. Entonces el plan original de Brunelleschi finalmente se modificó después de enero del 1427. La decisión fue de ampliar sustancialmente el complejo, pero tuvo alguna consecuencia en la fachada y en el plano. El diseño simétrico original no se pudo conservar. Entonces Brunelleschi había diseñado el complejo según una eje de oeste a este, muy evidente, ¿no? La entrada era al mero centro del pórtico, y aquí lo mirate en el frente, en la perspectiva, en la parte inferior, esta eje que comienza de la entrada en el centro de la fachada y continúa a lo largo del centro del patio de este gran claustro y sigue por la parte posterior. El claustro será un elemento de distribución en las alas alrededor del hospital. Y por el otro lado, mírate, las dos alas a la derecha y a la izquierda, que son los edificios más altos, ¿no? Izquierda la iglesia y a la derecha el hospital, prestan un énfasis adicional a este eje de oeste a este que en alguna forma se mantiene. Entonces son dos grandes espacios de gran altura que definen las dos funciones principales a la orilla del claustro que divide, que son la iglesia, como estamos diciendo, y el hospital. Aquí mirate en esta fotografía al lado derecho, en la parte final de la diapo, una captura del detalle del claustro interno que organizzerà lo espacio del hospital, las varias salas que se van agregando después alrededor y principalmente estos grandes espacios, ¿no? Muy interesante la decorazione dello arco, la columna con fuste lisos y la ventana nella parte superiore a definire un segundo ordine. Aquí miramos otra vez la fachada, la continuidad de esta gran obra arquitectónica, su impacto y su definición de la plaza y la exaltación de esta grande arcada muy ágil con columna bien proporcionada que pero se separan de la plaza gracias a esta gradería que son también en este momento posibilidad para la gente, los turistas de sentarse, ¿no? Para apreciar toda la profundidad de esta gran obra arquitectónica. La fachada del hospital 1419-444 determina un edificio de grande horizontalidad. En el cuerpo inferior se dispone el pórtico, como abbiamo comentato, con l'arco son de medio punto, la columna son de orden compuesto, que se independiza visualmente del resto de las construcciones. Muy fuerte esta profundidad del pórtico. En las juntas de los arcos hay estos tondo medallones con figuras blancas sobre fondo azul. Son elementos únicos, el único elemento figurativo que se integra con esta arquitectura, ya que Brunelleschi la desnuda completamente, la fachada del hospital del resto de cualquier otro elemento. Entonces se concentran solo en estos medallones, son los elementos que lo caracterizan como obras artísticas combinada a la arquitectura. Encima de cada columna hay estos tondo, que son de cerámica. Se pretendió originariamente que fueran con cavidades vacías, pero nel 1490 se encargaron de Andrea della Robbia que lo rellenase. El diseño representa niños en pañales
sobre fondo azul, indicativo del lugar donde podían dedicarse exactamente los niños. Quedan algunos de los tondos originales, algunos otros son copias. Estaba a significar la función filantrópica que tiene el hospital de asistir a niños e inocentes, por esto el nombre. Esta es su representación, la claridad de una fachada casi desnuda, donde la arquitectura la protagonista, el elemento decorativo es únicamente definido da estos medallones, pero bien atento, bien característico por el utilizo de la cerámica, que es una técnica de representación artística muy importante en este momento. Gracias por su atención.